Hoy es un buen día para acercarnos hasta la presencia de nuestro Dios y darle gracias. Darle gracias a Dios por la vida que tenemos, por las bendiciones que hemos recibido, porque Él provee para todas nuestras necesidades. Soy el pastor Alejandro Varela, ahora desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Le envío un fuerte abrazo, un saludo y la bendición de nuestro Dios para usted, para su hogar y, ¿por qué no?, para su economía. ¿No es lo que todos quisiéramos? ¿Ser bendecidos en lo económico? Porque todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que necesitamos para vivir nosotros y nuestras familias cuestan algo. Por eso en este día tengo para usted esta pregunta importante. ¿Cómo están sus finanzas? ¿Tiene usted finanzas sanas? ¿Son finanzas que están sufriendo en este momento? Porque todo está más caro que antes. Todas las cosas están subiendo de precio. La inflación va en aumento, especialmente en nuestro país. Y muchas veces es ese tipo de problemas, este tipo de situaciones económicas, las que nos hacen enojarnos con Dios o renegar contra Él. Y nos olvidamos que Dios no solamente está involucrado en las cuestiones del alma. Nuestro Dios Todopoderoso, que tiene control de todo, también está involucrado en las cosas materiales. Porque Él tiene para usted y para mí preparadas cosas muy especiales para nuestro sustento, para el sustento de nuestras familias. La pregunta más importante aquí va a ser: ¿qué tanto le cree usted a Dios? Especialmente cuando se trata de nuestras finanzas. Dios en su palabra tiene mensaje, tiene consejo y dirección para todo. También para las cuestiones materiales, también para tener finanzas sanas. Por eso en este día Dios ha permitido que podamos tomar su palabra y encontremos en ella claves para tener finanzas sanas. Tal vez en este momento ya estamos sufriendo las consecuencias de tener una mala administración. Pero ¿por qué no vamos a Dios, el que tiene control de todas las cosas, para que recibiendo consejo de su palabra, logremos darle sanidad a nuestras finanzas? Quiero invitarle para que iniciemos siguiendo el consejo de Dios que se encuentra aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 5 al 10. Así que mire, en este momento deténgase un poco. Independientemente de que hablemos de las cuestiones materiales, puede usted aplicar esta palabra a toda situación de su vida. Escuche con atención. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar a Dios. Esta palabra, si no viene llena del poder de Dios y la disposición de usted para creerla, no va a funcionar. Padre bendito, quiero pedirte en el nombre de Jesús, toca nuestras vidas con tu palabra. Que el poder de tu Espíritu nos convenza de la verdad y que logremos en este mundo donde todo cuesta, donde todo está tan caro y la posibilidad de obtener lo más básico es tan complicada, que podamos recibir el consejo, creerlo y mostrarnos a nosotros mismos que tú siempre cumples tu palabra. Así que ayúdanos para que hoy podamos abrir nuestro corazón y creerte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El consejo de Dios tiene un fundamento muy importante: nuestro bien. Dios tiene planes de bien para nosotros. Él no quiere nuestro mal. Él no quiere que vivamos angustiados. Él quiere que vivamos confiando en Él. Por eso lo que nos está pidiendo es que nos fiemos de nuestro Dios de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra prudencia. En las cuestiones materiales es lo primero que interviene. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos o lo que nosotros creemos. El Señor nos invita para que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos, incluyendo los de las finanzas de nuestras vidas y de nuestra familia. Dice que lo reconozcamos y Él enderezará nuestras veredas. Si en este momento estamos caminando equivocadamente en la administración, si nuestras finanzas están destruidas porque hemos tomado caminos equivocados, el Señor dice y promete que enderezará nuestras veredas. Solo que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Solamente que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Pero aquí viene entonces una de 5 claves que yo quiero compartirle en la palabra de Dios para tener finanzas sanas. Dice el Señor en el versículo 9, honra al Señor con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estas 5 claves que quiero compartir con usted, todas podemos enfocarlas en base a una letra que va a aparecer en cada una de estas claves, la letra P. Así que aquí la primera clave para tener finanzas sanas es: confíe en su promesa, en la promesa de Dios. El Señor está haciendo una promesa maravillosa. Nos dice claramente que si honramos a Dios con las cosas materiales que Él nos da y con las primicias de todas las cosas con las que nos bendice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Creo que nosotros es lo primero en lo que fallamos. No podemos creer que si involucramos a Dios en nuestras cuestiones materiales, Él se encargará de que no nos falte nada y que podamos ser prosperados en las cuestiones materiales de nuestras necesidades más básicas. Pero el Señor lo dice claramente: honra a Dios con tus bienes. Tenemos que empezar por ahí. ¿Estamos honrando a Dios con las cosas que poseemos? ¿Estamos honrando a Dios con nuestros ingresos económicos? ¿Estamos honrando a Dios con cada cosa material que obtenemos? ¿O solamente estamos pensando en nuestro bien? ¿O somos egoístas? Y nos estamos olvidando totalmente de Dios y de las cosas para las que Dios quiere que invirtamos. El Señor nos dice: honra al Señor con tus bienes. Y como consecuencia, dice el versículo 10, y serán llenos tus graneros. Pero quiero que note el tamaño de la promesa de Dios en el aspecto material. Serán llenos tus graneros con abundancia. Eso significa que Dios no solamente va a suplirnos lo más básico, Él dará abundantemente. Pero tenemos que confiar en su promesa, porque su promesa está ligada a la condición: honre a Jehová con sus bienes. Mire, esta clave es importante y es muy sencilla. Con cada cosa material que usted tiene, con cada peso que recibe, honre a Dios. Honre a Dios en cómo se gana ese dinero. Honre a Dios en cómo se gasta ese dinero. Honre a Dios con cada cosa que obtiene con ese dinero. Que cada cosa que usted compre pueda ser una bendición para usted y los suyos, y no que seamos de los que utilizan los bienes materiales para cosas pecaminosas. ¿En qué usamos nuestras televisiones? ¿En qué usamos nuestro celular? ¿Para qué usamos nuestro refrigerador? Honra a Jehová con tus bienes. Y aquí está la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Él promete abundancia. Abundancia para bendecir a otras personas. Pero esta clave es importante: confíe en la promesa. Y nuestra confianza en su promesa se verá reflejada porque estamos obedeciendo la condición. Honre a Jehová con sus bienes. Mire, esta misma promesa, esta misma clave, la encontramos aquí en Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12. Por favor, escuche con atención esta palabra de Dios que también implica la misma promesa. Dice el Señor: traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, esta es muy semejante a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes. Cada vez que se habla de diezmo, la gente piensa que los pastores y que las iglesias usamos esto para sacarle su dinero. Pero quiero que lo vea desde la perspectiva de Dios, porque Él está prometiendo que si le entregamos la 10ª parte de todo lo que Él nos provee, Él nos da esta misma promesa maravillosa: traigan los diezmos al alfolí y que no le falte nada a mi ministerio o a la obra de mi evangelio, dice el Señor. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, dice Dios. Solo porque entregamos el 10%. Es una manera de mostrar nuestra confianza en el Señor. Recuerde que para tener finanzas sanas necesitamos confiar en su promesa.
la promesa de provisión, si lo honramos con nuestros bienes y si le entregamos para el bienestar de la obra de su iglesia el 10% de lo que Él nos da. Solo es cuestión de fe, es cuestión de confianza. Y la promesa abunda aún más, porque no solamente nos dará bendición hasta que sobreabunde, dice claramente, reprenderé por ustedes al devorador y no les destruiré el fruto de la tierra. ¿Quién es el devorador? Tal vez es esa deuda que tenemos. Tal vez es el dinero que debemos para pagar nuestra casa o la renta que pagamos para vivir en donde vivimos. No sé cuál será el devorador, pero es aquello que está consumiendo nuestro ingreso o nuestros bienes materiales. Dice el Señor, si me entregas los diezmos, yo reprenderé al devorador. Pero no termina la promesa ahí. Dice el versículo 12, y serán tierra deseable y les dirán bienaventurados. Eso significa que la gente querrá lo que nosotros tenemos. Las bendiciones que tenemos las querrán para ellos también. Y todo porque confiando en su promesa, honramos a Dios con nuestros bienes y le entregamos los diezmos de todo lo que recibimos. Esto no es religioso. Esto no es una regla de los mandamientos, ni es algo del Antiguo Testamento. Es una promesa del Dios inmutable que no cambia. Y Él siempre cumple su promesa. ¿Quiere usted finanzas sanas? Confíe en su promesa. Hónrelo con lo material que Dios le da. Y Él le dará lo que usted necesita. Déjeme mostrarle una segunda clave. Esta se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Y en el capítulo 6. Y voy a leerle del versículo 25 al 34. Dice la palabra del Señor, palabras de Jesús. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Así que la segunda clave para tener finanzas sanas es confíe en su prioridad. La prioridad de Dios. Dice el Señor claramente, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el vestido, el alimento, el techo, todas las cuestiones materiales, dice el Señor, se les dará por añadidura, como consecuencia. Pero ¿en qué consiste entonces la parte que nos toca a nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios. Claramente dice el Señor que Él sabe que tenemos necesidad de lo que hay que comer, de lo que hay de vestir y dónde tenemos que vivir. Pero si Él tiene cuidado de las aves, dice, cuánto más por ustedes, que son más importantes para Dios que cualquier ave o que cualquier planta. Dios promete que nos dará lo que necesitamos, todas estas cosas que necesitamos. Él sabe que las necesitamos, pero su promesa es, acomoda tu prioridad a mi prioridad. Busca primero lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. ¿Qué tiene esto que ver con nuestras finanzas sanas? Que gracias a Dios, si usted y yo le damos prioridad a las cuestiones del reino de Dios, todas las demás cuestiones materiales de nuestras vidas estarán bajo su control y bajo su provisión. Por eso nos dice, no te afanes por las cosas materiales, yo me encargo de ellas. Pero
Usted necesita confiar en la prioridad de Dios. Primero mi reino, dice el Señor, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Puede usted confiar en ello? Si usted quiere finanzas sanas, entonces no solamente confíe en su promesa, también confíe en su prioridad. Pruébelo, compruébelo, porque es la única manera de saber que Dios nos está diciendo la verdad. Déjeme darle una tercer clave para tener finanzas sanas en nuestras vidas y en nuestra familia. Esta es, confíe en su poder. Es la tercera P. Confiar en su promesa, confiar en su prioridad y ahora confiar en su poder. Para que entendamos qué implica confiar en el poder de Dios, quiero llevarle ahora a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, para leer los siguientes versículos, 6 al 8 y luego el versículo 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y dice el verso 10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. ¿Sabe qué me encanta en esta porción de la palabra de Dios? Que cuando estamos hablando de la necesidad que tenemos de cosas materiales, Él nos está desafiando para que demos con alegría, pero con un fundamento importantísimo, y poderoso es Dios. Mire, el Señor nos está desafiando para que demos con alegría, no porque haya necesidad, sino porque brota de un corazón agradecido con Dios. Y en medio de eso nos dice que Él es poderoso. Pero ¿nota usted para qué dice que es poderoso? Que es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia. Es decir, para que nuestro corazón esté lleno del disfrute de dar a quien no se lo merece. Así como Él nos da a nosotros que no lo merecemos. Y dice que Él hará que abunde en nosotros toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esta es la promesa de Dios y que está fundamentada en que Él es poderoso. Si usted y yo tenemos ese corazón lleno de gracia para dar con alegría a las necesidades que nos rodean, a las necesidades de otras personas y a las necesidades del propósito y el reino de Dios, Él afirma que tendremos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pero mire, el poder de Dios es tan grande que no solamente mientras repartimos para otras necesidades, Él estará dándonos siempre en todas las cosas todo lo suficiente, sino que además promete que abundaremos para buenas obras. Es decir, que nos dará para lo que necesitamos, pero todavía más para que tengamos la capacidad material de ayudar a realizar buenas obras a nuestra comunidad o a la gente que lo necesite. Pero eso es porque estamos confiando en su promesa, porque estamos confiando en su prioridad y ahora estamos confiando en su poder. Y poderoso es Dios para hacer esto, que no nos falte nada y que podamos además ser su instrumento para satisfacer otras necesidades, para realizar otras buenas obras con las cosas materiales que Él pone en nuestras manos. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo podemos tener finanzas sanas? Confiando también en el poder de Dios, del Dios Todopoderoso. Porque nuestro Dios además nos afirma en el versículo 10, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará y proveerá para nuestras necesidades. Y cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Y mire, nuevamente le insisto, no estamos hablando de algo religioso. Es Dios el que creó todas las cosas, es el que gobierna y reina en este mundo y es el que puede influir en su vida, en su economía y en la economía de su familia. Pero necesitamos confiar en su promesa, confiar en su prioridad y confiar en su poder.
Poderoso es Dios para lograr todo esto. Confíe en el Señor. Confíe en su poder, confíe en su prioridad y usted se dará cuenta de que las promesas de Dios se cumplen y que Dios no solamente rige y gobierna en el ámbito espiritual, sino también en el material. Pero déjeme darle la cuarta clave en este día. Cuarta clave para tener finanzas sanas. Confíe en su presencia, en la presencia de Dios que le acompañará siempre. Ahora quiero llevarle a otra profecía, con el profeta Habacuc. Y voy a invitarle para que busquemos ahí el capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Por favor, escuche la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mire, así que por encima de tener abundancia, tenemos con nosotros la presencia del Dios Todopoderoso. Porque tal y como lo dice el profeta Habacuc, tal vez no tengamos llenos nuestros graneros, no tengamos llena nuestra cuenta bancaria, tal vez no tengamos un gran ingreso mensual ni un muy buen sueldo en nuestro trabajo. Tal vez nuestro negocio no está haciéndonos ricos. Sin embargo, dice el Señor a través de Habacuc, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué significa eso? Que tal vez no tenga todo eso material que yo quisiera, pero tengo al Señor conmigo. Y si yo estoy en el Señor, dice claramente su palabra, yo me gozaré en Él porque Él es mi fortaleza. Y además, nuestro Dios es dueño de todas las cosas. Dice su palabra que el mundo le pertenece y todos los que en él habitan. Todo este planeta, cada zona, cada metro cuadrado de tierra le pertenece al Señor. También dice el Señor, mío es el oro y mía es la plata. Cada gramo de oro, cada moneda, cada peso, cada dinero en este mundo le pertenece al Señor. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Por eso, si hubiera alguna carencia y alguna necesidad material, no significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios haya dejado de amarnos. Lo que significa es que no es el momento para que lo recibamos y algo está trabajando Dios en nuestras vidas o en las vidas de los nuestros con esa necesidad que permite. Sin embargo, Él sigue siendo el dueño de todas las cosas y el dueño de todo el dinero del mundo. Y ese Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ninguna carencia nos va a matar. Si Dios está con nosotros, todo aquello que realmente necesitamos nos será provisto en el momento que lo necesitamos, porque Dios está con nosotros. Confíe en su presencia. Como dijo el profeta Habacuc, aunque todo esté mal económicamente, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en mi Dios, porque Él es mi fortaleza. Y entonces, Él nos ayuda a caminar sobre nuestros problemas, a caminar sobre nuestras necesidades materiales. Déjeme preguntarle, ¿ha llegado usted en este momento de su vida a tener tal confianza en la presencia del Dios Todopoderoso? ¿Ha podido en medio de sus necesidades materiales o de sus carencias confiar de esta manera al grado de alegrarse y gozarse en su relación con Dios antes que en las cosas materiales que necesita? Porque eso nos permitirá tener finanzas sanas. Porque la promesa de Dios es esa, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Por eso, confíe en su promesa. Confíe en su prioridad, confíe en su poder y ahora también confíe en su presencia. Y déjeme darle una quinta clave, la quinta clave para tener finanzas sanas en nuestras vidas. Confíe en su provisión.
en su provisión, en que Dios proveerá. Finalmente, déjeme llevarle a este último pasaje que es Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20. Y escuche con atención lo que el Señor afirma en su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escuche esto. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no solamente trabaja en el ámbito espiritual. Dios no solo quiere ocupar el área religiosa de nuestra vida. Dios desea que Él sea nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida, espiritual y material, con una promesa maravillosa, que Él es nuestro proveedor. No de paz, no de amor y gozo solamente porque todo eso nos lo promete y nos lo da, aspectos emocionales, espirituales, pero también lo material. Solo con el Señor podemos tener finanzas sanas. Todo lo que Dios da material viene del cielo, milagrosamente. Por eso dice el Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El pueblo israelita caminó 40 años en el desierto. ¿Y sabe de dónde les daba de comer el Señor? Del cielo. Les caía pan del cielo. Les cayó carne del cielo. Les salió agua de la roca. Porque Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia para que nada nos falte. Porque Dios es poderoso para reprender por nosotros al devorador. Porque Dios es poderoso para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque Dios es poderoso para que aunque no tengamos un buen sueldo y no tengamos un buen ingreso y no tengamos una buena cuenta bancaria, podamos gozarnos y celebrar la presencia de Dios con nosotros, mientras que buscando su reino primeramente, Él suplirá todas las cosas que sabe que necesitamos. Y la promesa del Señor es literalmente, mi Dios pues suplirá. No es una posibilidad, es una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe cuántas riquezas hay en gloria en Cristo Jesús? Todas. Todas las riquezas que puede imaginarse. Todas las riquezas que existen son de Dios, provienen de Dios y están en Cristo Jesús. Así que la promesa para nosotros es que confiemos en su provisión, porque Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Podemos confiar en todo esto? Tal vez usted pensaba que yo iba a darle en este momento una manera muy científica, muy matemática de hacer ciertos ahorros, de distribuir por porcentajes, de hacer presupuestos. Y bueno, no digo que esté mal que usted haga todo eso. Sin embargo, lo único que nos asegura que tendremos finanzas sanas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros negocios o en nuestros empleos, es que tengamos a nuestro Dios con nosotros y que apliquemos estas 5 claves que empiezan con P. Y todas que tienen que ver con confiar. Confíe en la promesa de Dios. Confíe en la prioridad de Dios. Confíe en el poder de Dios. Confíe en la presencia de Dios. Y confíe en la provisión de Dios. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice el Señor. Él provee para los suyos. Es nuestro Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Si nosotros que somos malos le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará cosas buenas a los que se lo piden? Solo necesitamos confiar. Confiar en el Dios Todopoderoso. Confiar en el Dios que todo lo puede. Confiar en el Dios que es dueño de todas las cosas. Confiar en el Dios que nos ama y se preocupa por nuestras necesidades. Confiar en el Dios que nos ha dejado promesas maravillosas. Y mire, yo no le digo que usted será rico
y que usted tendrá cuentas bancarias llenas de dinero, pero lo que sí le puedo asegurar es que Dios le suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que el Dios Todopoderoso le dará lo suficiente para que usted abunde en buenas obras. Y que el Señor reprenderá por usted al devorador de su ingreso económico y le hará una tierra deseable. También le puedo asegurar que aunque le falte lo más importante, usted contará con Dios como su fortaleza y tendrá el gozo del Señor en medio de cualquier carencia, con la promesa de que finalmente se abrirá las ventanas de los cielos y se derramará sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Y entonces, si usted honra a Dios con sus bienes y con las primicias de todo lo que Dios le da, serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Son promesas reales. Hasta este momento, no ha habido una sola promesa que Dios no haya cumplido. Porque en nuestro Señor Jesucristo todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Por eso, la parte que le toca a usted es confiar. No confiar solamente en que Dios le dará finanzas sanas, sino confiar en que, haciendo la parte que le toca, Dios le dará finanzas sanas. Usted será bendecido, bendecida. Usted será prosperado o prosperada. Usted recibirá la satisfacción de todas sus necesidades. Usted recibirá abundantemente para poder bendecir a otros que tienen necesidades. Y esos son, según la palabra de Dios, finanzas sanas. Todo lo que necesitamos será provisto por Dios, a la manera de Dios, y entonces Él será el que reciba toda la gloria y todo el honor. Esa es la parte que nos toca a usted y a mí. Confiar. Confiar en su promesa. Confiar en su prioridad. Confiar en su poder. Confiar en su presencia y confiar en su provisión. Lea la palabra del Señor y compruebe cómo proveyó de manera maravillosa, milagrosa, extraordinaria, contra naturaleza a todos aquellos que confiaron en Él. Una mujer con un poco de aceite que estuvo llenando tinajas y tinajas de aceite. Una mujer con un poco de harina que pudo hacer pan para muchas personas. Una persona que orando con un pan y unos cuantos peces pudo alimentar miles. Una persona que golpeando la roca o hablando a la roca por mandato de Dios hizo que saliera el agua. Que nos llegue el maná del cielo, la carne como aves cayendo en nuestro patio. Este es el Dios en el que necesitamos confiar. Y entonces tendremos finanzas sanas. Entonces todo queda en sus manos. Dios ya nos da toda la promesa que hemos estudiado y analizado en este día. Lo único que le queda a usted es su parte, confiar. Confíe y el Señor le bendecirá, le prosperará y le usará para bendecir a las necesidades de otras personas. Es promesa de Dios. Yo decido creerle al Señor. Y hasta hoy, estas promesas se han cumplido en mi vida. Compruébelo. No lo deseche, no lo descarte, compruébelo. Ahora yo no sé en este momento de su vida qué necesidades usted tenga, qué carencias esté viviendo, y si ya no le está alcanzando para lo más básico y lo más importante. Es precisamente en este momento, en esta circunstancia que estamos viviendo, donde Dios anhela que usted y yo nos detengamos y miremos hacia Él, que clamemos a Él y que confiemos en Él. Aproveche esta oportunidad, vuelva a Dios, entregue su vida no solo para recibir lo material, sino para recibir todas las riquezas que tiene allá arriba y que no todas son materiales. Muchas son espirituales, como el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la promesa maravillosa de convertirnos en sus hijos y además el saber que al final de esta vida pasaremos a la eternidad para vivir con Él para siempre. Todo eso, si usted decide detenerse de este camino que lleva, reconoce a Dios como Dios y le permite a Él enderezar sus veredas.
No sea sabio en su propia opinión. No se apoye en su propia prudencia. Confíe en el Señor. Haga el bien y Él hará el resto. Hágalo hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces la necesidad de cada persona que está escuchando este mensaje. Su necesidad espiritual, su necesidad emocional, pero también sus necesidades materiales, sus necesidades económicas. No podemos desprendernos de ellas, Señor, porque estamos en un mundo material. Por eso yo quiero rogarte que hoy tu Espíritu Santo convenza a cada persona de que tú tienes control hasta de la economía y que hoy pueda aplicar a su vida, a su familia o a su negocio estas claves para tener finanzas sanas. Y Señor, que con ese poder con el que sanaste a un enfermo de lepra, también puedas tocar la economía y sanar la economía de cada persona que hoy decida en fe confiar en ti. Te lo pido, mi Dios, seguro de que cumplirás tu promesa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora solo nos resta comprobar que Dios no miente. Confirmar que Él siempre cumple sus promesas. Confíe en el Señor. Si el Señor lo permite, me gustaría que usted y yo pudiéramos vernos nuevamente el próximo domingo con otro mensaje de algo muy práctico que Dios quiere que vivamos en este mundo. Soy el pastor Alejandro Varela y desde Ciudad Juárez le envío un fuerte abrazo. Mi oración para que el Señor le permita a usted comprobar que su palabra siempre es verdad. Tenga hoy un encuentro con el Señor y que Él le hable con poder. El Señor le bendiga.